Santidad es alegría, San Juan Bosco. Bienvenidos, esto es Fe para Miopes. Empezamos. Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, el segundo episodio que estamos grabando. Y pues repetimos invitado, pues otra vez Cristian, que ahí está con nosotros. Si lo recuerdan, la vez pasada tuvimos un episodio con él hablando sobre la experiencia de un joven servidor en la iglesia, ¿no? Y esta vez pues vamos a hablar de un tema interesante. Antes que nada y pues aprendiendo de los errores, me presento, yo soy Javi, porque la vez pasada no se presentó. La vez pasada yo que creo que ¿qué fue? Pues al final del capítulo fue que presenté, entonces para que también ya vayan ubicando, y pues voy a estar con ustedes en este capítulo y los que siguen, si Dios quiere. Entonces, pues sin dar tanta guagua, vamos a pasar a este primer capítulo, este segundo capítulo, que va a tratar sobre un tema muy interesante, del cual me topé hace poco, y que empata muy bien con pues básicamente lo que hemos estudiado Cristian y yo. Básicamente no estudiamos nada. Cristian y su servidor somos psicólogos, y pues vamos a hablar de un tema interesante que quizás muchos se sientan identificados y posiblemente les ayude, ¿no? En esta cuestión de, porque pues algunos, sobre todo en esta pandemia, han sufrido situaciones difíciles derivadas del encierro, derivadas de perder algún ser querido, y quizás con estas historias que les vamos a contar vamos a tratar de hablar sobre un tema emocional, y que precisamente a veces no se toca en temas de iglesia, ¿no? Y pues para empezar, comentar que la otra vez estaba un poquito bajoneado y estaba pasando por un momento medio complicado, y en eso se me dio la inquietud de buscar en internet algunos artículos, y me topé uno que decía 8 santos que posiblemente sufrieron depresión, ¿no? Y bueno, de entrada como que te saca de onda, porque o sea, no te esperas que digan que un santo tiene depresión. Ajá, exacto, ¿no? Y cómo diagnosticar un santo. Bueno, varios de los santos pues vivieron en épocas, no sé, 1700, 1800, incluso antes. 1300, 1200. Ajá, y cómo es posible que los puedas diagnosticar con depresión, ¿no? Es raro porque uno no se lo espera, porque bueno, o sea, sí sé que vemos como que imágenes a veces lúgubres en las iglesias, pero eso no quiere decir que sí fue el santo, ¿no? O sea, y es algo que normalmente no empataría en una plática. Es como que ese santo tuvo depresión. Ajá, exacto. O sea, si, bueno, desde una concepción común se podría decir, como un santo que vivió cerca de Dios haya podido experimentar tristeza, desolación, ¿no? Bueno, hay que aclarar, este artículo lo saqué de una agencia de noticias católica que se llama aleteia.org, y pues ahí por si lo quieren buscar. Página oficial, chavos. Para que vean que no lo sacamos de la manga, es algo que no lo inventamos. No nos lo inventamos exactamente, sino que pues lo encontramos. Y hay que aclarar que al principio de este artículo mencionan que por sus biografías, por lo que ellos incluso escribieron, se puede intuir que posiblemente hayan sufrido depresión, más no se asegura. También para que aclaremos ese punto y no crean que pues ya estemos diciendo que pues fue así, ¿no? Pero al menos desde el análisis se puede interpretar que posiblemente sufrieron depresión. Y antes de eso vamos a hablar un poquito sobre qué es la depresión. No la olla depresión, porque es otra cosa. No, chavos, no. Básicamente la depresión es una enfermedad, aunque no lo crean, es una enfermedad, y es un trastorno en la alteración del funcionamiento de un organismo. Básicamente eso es un trastorno, pues altera el funcionamiento de un organismo, y en este caso específicamente del estado de ánimo. ¿Cómo es que tú te encuentras? No es como normalmente decimos, es que tengo depresión y me siento triste un rato, o sea,
es más como una cuestión de saber como que el cómo de verdad te estás viviendo, no necesariamente el cómo te sientes, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. yo como platicábamos hace un momento antes de empezar a grabar con Javier, era de más el cómo te sientes al vivir, no tanto el sentirte triste, ¿no? Ajá, bueno, en sí tienes, Ujú, o sea, hay un punto muy interesante que tocas de decir. El componente principal, más no 100% o más no totalmente presente en la depresión es la tristeza. Y a ujú, veces se puede confundir la tristeza y la depresión. O sea, es ujú, decir, la tristeza es un estado de ánimo, pero la depresión tiene como parte de sus síntomas la tristeza. ujú, Es decir, que por ejemplo, puede ser que en algún momento de tu vida te sientas triste, pero esa tristeza puede ser que pase, ujú. ¿no? Es como lo que hablábamos, que es como cuando te sientes feliz, no siempre estás feliz. O sea, no puedes estar irradiando felicidad tanto tiempo. O bueno, normalmente sí es como se conoce. Y la tristeza es parecida. O sea, es como que no puedes estar triste tanto tiempo. Ujú. O sea, como con los síntomas de tristeza, ¿no? Sino que es diferente. Ahora la depresión ya es como que una forma más en la cual tu estilo de vida cambia. Ajá. Y eso mismo afecta también tu estado de ánimo. Exacto, y bueno, aquí sale un poquito, bueno, dentro de Ujú. la pequeña investigación que hicimos, que incluso si esa tristeza persiste más de 2 semanas, Ujú, entonces posiblemente sea algún signo de depresión. Porque, bueno, haciendo un paréntesis y lo que comentábamos hace ratito, ¿no? ujú, A veces, sobre todo cuando era, bueno, en nuestra etapa de la adolescencia, ujú, era común como que decir, ay, es que estoy deprimido, es que ujú. estoy triste. Y era muy común, al menos como expresarlo, ¿no? Y es algo raro porque en esas edades es como que, como lo que yo pienso esto, Ujú. sé que tú no, unicornio Ajá, sí, sí, sí. especial, a ti no te pasaba, pero pues, Ajá. sí, sígueme la onda, ¿no? Es de que no, normalmente una persona con depresión normalmente no lo dice. Ujú, ¿Por qué? Porque es más en su forma de actitud, en su forma de ser, ujú, que simple y sencillamente ¿cómo te digo? O sea, por, por decir estoy triste. Y es ujú. que en esas etapas es muy común llamar la atención con Sí, sí, muchas sí. cosas. Es como en mis tiempos de secundaria, porque pues ya hace muchos años, Ujú. era quitar la foto de perfil de tu WhatsApp o de tu Facebook y rápido como pues te veían, prácticamente era como que ¿qué te pasó? Ajá. O así. Ajá, sí, Y sí, el sí. típico, aunque tú quisieras que te hablaran, era Ujú, de, no quiero hablar, tengo depresión. Y es como de, ujú, vato, o sea, ujú, o morra, ¿no? O chava, ¿no? Es como de, ujú. ¿cómo vas a tener depresión quitando tu foto de WhatsApp, no? Ajá, sí, sí, Entonces, sí. O sea que el no. componente aquí es como querer llamar la atención. Sí, sí, al menos ese es un punto como que muy Ujú, erróneo ujú. de esa etapa, ¿no? En secundaria, más que nada, lo siento yo. Y un poco la prepa, pero pues ya es otro aspecto, Ujú. otra situación. Bueno, que también hay un punto aquí, o sea, el hecho de, a ver, para que también vayamos aclarando, Ujú, o sea, quizás en esa época de la adolescencia estás viviendo un montón de cambios y no sí. sabes cómo lidiar con ellos. Ujú, Y como que también está este punto del componente de querer ser el centro de atención y es propio de la etapa, ¿no? sí. Eh, y entonces como que buscas esto o incluso la aceptación, ¿no? Y buscas llamar la atención de esa manera, expresando que estás deprimido, que obviamente creo que es la época en donde más triste te sientes porque pasan situaciones, cambios que tú no sabes cómo sobrellevar y una manera de expresarlo es a través de ello, ¿no? Pero Ujú. creo que muchas veces en ese momento confundimos el simplemente sentirse triste con depresión. Eh, Aunque hay casos de adolescentes que sí han vivido depresión, pero bueno, es como para aclarar, ¿no? que es algo que me recuerda a una imagen que leí que Ujú. decía que era de Guillermo del Toro, Ajá. que decía que nunca me sentí más cansado como en mis veintitantos, pero más o Ujú. menos como que era en esa etapa, de que sentía que ya no podía vivir, de que ya no tenía fuerzas, y ahora pues que ya es más grande, ya Ujú. pues es un señor mucho Sí, mayor, sí, sí. Guillermo del Toro, siente que puede hacer muchas cosas. Ujú. Y es que esa es como que la parte de la confusión en esas etapas de Ujú. tengo depresión, estoy triste, mi mundo se cayó, ¿no? Es como el típico que dicen te ahogas en un vaso de agua. Entonces, el confundir esas cuestiones en esa etapa por lo mismo del cómo estás viviendo tu edad, de 15 años hasta en mi edad, ¿no? También, ¿no? O sea, 20 años,
10 y tantos, te hace querer, o sea, como que experimentar esos sentimientos, porque quizás la persona no piensa directamente, quiero ser interesante, pero como está en la etapa de no estás muy chico, pero tampoco estás muy grande, en el que te dejan de tratar como niño, pero tampoco eres un adulto, es como que una cierta... O sea, dices, ¿qué onda? O sea, que como es como un dilema personal. Ajá, o incluso te sientes como bicho raro, no sé. Ajá, y sientes pues que nadie te entiende más que la persona que tú quieres que te entienda, y a veces a la persona no le interesa. Exacto, y bueno, posiblemente también este podcast ayude como, posiblemente, o sea, también no somos como los expertos o los doctores en psicología. Todavía no. Posiblemente ayuden como a ir identificando, ¿no? O sea, si te sientes triste, evalúa si realmente estás viviendo un momento de depresión o simplemente es un momento o sea, no sé, pasaste por algo difícil y te sientes así, ¿no? O también, esto me lo explicaban en la escuela, de que a veces incluso confundimos la depresión con el cansancio. Es decir, y sobre todo cuando estés en la etapa de estudios y más en la universidad, ¿no? Que estás demasiado agotado, que no tienes ganas de hacer nada. Eso también es un componente interesante de la depresión, ¿no? Pero eso no quiere decir que estés deprimido, ¿no? Y bueno, básicamente dentro de algunas cosas que estamos investigando, un punto interesante dice que la depresión causa pérdida del placer en la vida diaria, tensión en el trabajo y en las relaciones, agrava condiciones médicas, incluso puede llevarle al suicidio. Bueno, este punto del suicidio ya es un poquito más fuerte, ¿no? Pero ya, o sea, también como creo que hay niveles de depresión, pero en sí las personas que viven depresión suelen perder sentido a sus actividades cotidianas, y también otro factor importante es el hecho del aislamiento, ¿no? Y es que yo relaciono la depresión con este aspecto de ¿cómo vives o como un objetivo de vivir? Porque algo así es como de ¿por qué te quitas la vida? ¿Por qué quieres quitarte la vida? O sea, no hay un objetivo como tal de decir, yo vivo porque me esfuerzo por mi escuela, a veces ya la tratamos como cualquier cosa. Por mi familia quizás ese es un factor fuerte del por qué llegamos a esa depresión, porque no solo hablando en la cuestión de la pubertad o adolescencia, sino también ya gente mucho mayor. Llegamos a veces a esos puntos porque no llegamos a sacar lo que sentimos, y ese mismo objeto del sacar lo que sentimos no nos lleva a un objetivo de qué hacer. De hecho, ahorita que dices algo me recuerda algo que también un maestro en psicología nos decía, ¿no? Hay 3 puntos importantes. La persona que se preocupa demasiado en el futuro vive ansiedad. La persona que se preocupa demasiado en el presente vive estrés y sufre estrés. Y la persona que se preocupa demasiado en el pasado vive con depresión. Y eso es algo importante. Ahí va. Pero hay distintos tipos de depresión. Y también, bueno, antes de pasar a eso, también aclarar que, y relacionado al tema que vamos a tocar, se dice que la depresión es la enfermedad del siglo XXI. Sobre todo se interpreta que es por la dinámica que muchas veces viven las personas, sobre todo las que ya están en edad de trabajar, o incluso los estudiantes, que todo el tiempo estás metido en tus actividades, que realmente lo demás pasa a segundo término. Es decir, tus relaciones familiares, las actividades que disfrutas hacer de manera personal y demás, ¿no? Es que esa forma como, bueno, no sé si sea así, pero creo que tiene mucho sentido. Yo siento que es más por el tipo de cultura que tratamos hoy en día. Es como algo que te platicaba de la cultura no de libertad, quieren pintar de libertad, pero es una cultura de libertinaje, que no es como que está en contra de muchas cosas de si lo tienes que hacer, hazlo, ¿no? Porque hay muchas formas en las cuales sí, pero la mayoría es de hazlo, o solo se vive una vez, ¿no? Y al creer que porque solo se vive una vez y hacer todo lo que nos da impulso, cuando nos da nuestro golpe de realidad, que vemos que la vida no es así, nos da un bajón muy fuerte. Y nos quedamos en el hubiera de ¿por qué hice eso? No hubiera hecho eso, o hubiera hecho esto de esta manera. Y ese es el detalle del por qué. Yo pienso pues que hoy en día la situación está así con la depresión, porque jóvenes que se dedican tanto al estudio, que está bien,
pero pierden cierta dinámica social, y al volver a encontrarse con esa dinámica social, les llega pues el golpe de realidad de lo que está sucediendo. Ajá, bueno, sin ahondar tanto, y son varios factores, ¿no? Uh-huh. Y de hecho aquí se hablan de algunas causas de la depresión, y la mayoría de veces tiene que ver con situaciones difíciles por las que se haya vivido. Uh-huh. No sé, una separación amorosa, la pérdida de un ser que... F. Oye, nunca he entendido por qué. ¿Qué significa F? Bueno, un breve paréntesis antes de seguir con la depresión. Para el que no lo sepa, ¿por qué se dice F, chavos? Sobre todo que se publica en los... En las... Etimológicamente, F, no, ya es que en un videojuego, cuando, no me acuerdo cómo se llama el videojuego, cuando fallece alguien, uh-huh. para darle como que tristeza o como de respeto, como que ya valió Mauser, tienes dos opciones: aplazar una tecla, uh-huh. saber cuál es, o para demostrar como que respeto a lo que está sufriendo, que ya valió chetos, le pones F. Ah, ya. Yeah. Entonces en el videojuego pues ponen F, es algo así como de militares, algo así de Estados Unidos. Entonces ese es como que el origen. No es tan cierto, pero la cosa es que se remonta un videojuego. Bueno, entonces aclarando esa duda, vamos a pasar ya a esta cuestión. Bueno, te decía, desde la pérdida de un ser querido, ajá. una decepción amorosa, incluso yo tuve un amigo que padeció depresión después de una cirugía que sí, lo operaron y fue muy difícil para él afrontar esa situación. Y eso fue lo que desató, bueno, lo que provocó en él cierto momento de depresión, ¿no? Sobre todo porque le angustiaba mucho morir durante el proceso, ¿no? Pero no necesariamente es eso, porque hay personas que te puede ocurrir que en algún momento de tu vida pases por eso y quizás tu vida siempre fue como muy tranquila, supiste afrontar ciertas situaciones de la mejor manera. Pero también está la cuestión, digámoslo así, biológica, porque dentro de... hay factores que influyen en la depresión y en este caso se habla de los neurotransmisores, uh-huh. que básicamente son sustancias que se encuentran en nuestro organismo y que regulan nuestro estado de ánimo. Y cuando estos neurotransmisores están en niveles muy bajos o incluso no son aprovechados de la mejor manera, se puede generar un estado de depresión. Incluso se habla de que la depresión puede ser hereditaria en algunos casos, ¿no? Y es que ese factor con los neurotransmisores es un poco curioso porque tratan como de, uh-huh. bueno, se trata como de llevar un buen control, ¿no? En la dopamina y serotonina y todo, ¿no? O sea, así como que un buen control en esos aspectos, pero a veces ese mismo control llega a generar un efecto placebo, uh-huh. o sea, un efecto como de que puede llegar a generar luego hasta una ansiedad muy fuerte, porque uh-huh. si no los tengo, ¿cómo me quito mi depresión, no? Uh-huh. Entonces, es como que ciertos momentos de saber llevar como que un tratamiento así, ¿no? Exacto, ajá, y es algo que dijiste y es algo necesario. Creo que cuando una persona realmente está viviendo un cuadro de depresión grave, ya es importante acudir a una estancia más profesional. Y ya se habla de la medicación. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a cuáles son algunos síntomas, factores que pueden ser notables en una persona con depresión. Se habla de la tristeza, la ansiedad o el vacío. O sea, la ansiedad es como pues preocuparse demasiado por el futuro, tener pensamientos muy recurrentes, ¿no? El vacío es decir, o sea, lo que yo estoy haciendo no me llena, ¿no? Pesimismo o falta de esperanza. Es lo que te comentaba hace rato. A veces pareciera que cuando vives con depresión es como que si tuvieras tus lentes empañados todo el tiempo y no logras ver la luz, ¿no? Sí. Culpabilidad, inutilidad o impotencia, ¿no? Que es algo muy común eso, porque a veces una persona así como con depresión, por lo que yo he observado en algunas personas que me han dicho que han estado o fueron medicadas con depresión, es que no hacían nada, pero ese no hacer nada se sentían culpables, les daba impotencia y se sentían inútiles, ¿no? Entonces todos esos tres a veces al mismo tiempo, porque es como que debería hacer esto, entonces eso es como que quizás no es su responsabilidad o algo así, pero es algo que les llega luego a pesar, ¿no? O sea, a doler. Exacto.
También está la pérdida de interés o el placer en las actividades o pasatiempos. Ya luego cuando vives una situación de depresión, a veces prefieres estar en casa o encerrado y ya no sales como antes, ¿no? Fatiga o sensación de estar más lento. O sea, de decir, llegas del trabajo y aunque hayas dormido bien, te sientes todo como medio menso, porque no tienes la energía para hacerlo, ¿no? Y Ves, igual el cuerpo es como que se deja como que inútil, o sea, muy flojo, o sea, sin querer hacer nada. También está la dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, ¿no? De que todo el tiempo te la pasas pensando y en, no sé, en tus sentimientos, en cómo te percibes, cómo te sientes, y se te olvida lo demás, ¿no? Y tomar decisiones porque, no sé, al menos yo pasé por una situación así en donde se me pedía hacer algo en el trabajo, yo no sabía cómo afrontar esa situación, sobre todo por el miedo de qué iba a ocurrir después, ¿no? Y eso me impedía como tomar algunas decisiones. También dificultad para dormir, despertarse temprano o por la mañana o dormir demasiado, ¿no? Que ahí te va. Hay personas que somos flojas y que nos encanta dormir, y está la diferencia en las personas con depresión porque ellas básicamente hasta se siente la sensación de decir, bueno, estoy viviendo así y la única manera para escaparme de eso es olvidándome y, y recurrir a dormir, ¿no? No, o solo estar acostado, porque yo algo que he visto con las personas que duermen mucho, es que duermen mucho, pero cuando se despiertan de ese dormir, no sé, 12 horas, o gente que duerme 13 horas, y sí la he conocido gente así, se despierta bien como que, no manches, dormí tantas horas, pero se quedan impresionados de cuánto durmieron, no entran en un estado así como que de enojo, de molestia. En cambio, la persona con depresión se despertó, no siente como que motivos de ver qué pasa, qué sucede, y a veces hasta se vuelve a dormir, o se queda tirado o acostado, ¿no? Ajá, incluso a veces, bueno, yo tengo un familiar que está pasando por una situación similar, pero ella todo el tiempo vas a su casa e incluso su cuarto está, o sea, las ventanas todo el tiempo tienen sus cortinas pero negras, e incluso todo el tiempo está la televisión y la cama todo el tiempo extendida, ¿no? Y incluso entras y la vibra es como de pesadez, ¿no? Sí. Cambios en el apetito o el peso, puede ser que pues, o dejes de comer o viceversa, o comas de más, ¿no? Pensamientos de muerte, suicidio o intentos de suicidio, ¿no? Entonces ya cuando es un grado como que mucho más exacto. Fuerte. Yo algo ahí que veo es que a veces nos puede dar porque yo siento que en algún momento pues, me puede llegar a dar depresión, que nos da, pero por ciertos motivos, ciertos aspectos, ¿no? Pero cuando te da ya en un aspecto de suicidio o intento de suicidio, siento que debe ser un factor más fuerte, o sea, algo mucho más fuerte que te lleve a eso. Bueno, y dentro de lo físico están dolores y molestias, entre ellos dolores de cabeza y calambres o problemas digestivos sin una causa física aparente o que no se alivian ni con tratamiento. Y aquí es algo muy importante porque al menos esta familiar que te digo, como que dice, no, es que me duele la cabeza y ya fui con el médico y el médico no encontró nada. Y una vez me quiso dar medicamento, pero ni así me recuperaba, ¿no? Es ahí donde entra el aspecto de que dicen, al menos en esta profesión, carrera, vamos a llamarlo así, que la gente la ve como que, ¿por qué mejor no vas al doctor en vez de ir al psicólogo, no? Pero hay cuestiones que a veces no se llegan a observar. Exacto. Como el aspecto, pues, o sea, es como un ejemplo, no vamos a ahondar tanto ahí, que es como el aspecto de la mente, o sea, ¿dónde se queda la parte de los recuerdos? O sea, no hay una zona fija donde digan, te voy a quitar tu recuerdo de 5 años, ¿no? O sea, está así. Entonces es lo mismo con estos cuadros o estos aspectos de depresión, ¿no? O sea, a veces te llega a doler el estómago, sientes como que te tomas, no sé, un Saldivas o una aspirina, ¿no? Y no se te pasa, pero pues es como dicen, donde ya el aspecto de depresión es tan fuerte que pues llega a ingerir en el cuerpo, ¿no? Exacto. Y a ver, también antes de pasar ya al tema en específico, aclarar que nosotros estamos ahondando el tema de la depresión de manera general. Una, porque esto nos ayuda como, es un parteaguas para el tema que vamos a ver, pero eso no quiere decir que lo sepamos todo. Así que puede ser que esto nos ayude a ubicar más el tema.
pero no es, en sí no es un podcast de psicología, ¿no? Entonces, para que también ubiquemos eso. Es nada más como para poder dar a entender bien el contexto, ¿no? Hey, si ya, pues, alguno de ustedes quiere aclarar algo de más, pues... Los leemos en los comentarios. Los leemos en los comentarios de Facebook. Solo ahí dejan su donación de 500 pesos para poder comentar. No es Twitch. Chale. Bien, entonces vamos a pasar ya, hablando un poquito de lo que es la depresión, vamos a pasar ya al artículo de 8 grandes santos que tuvieron depresión pero nunca se rindieron ante ella, de aletheia.org. Ahora, dice 8 santos, pero no vamos a hablar de todos, sobre todo por cuestiones de tiempo, y nosotros nos gusta hablar al fin y al cabo, ¿no? Entonces, sí, entonces hay que tener bien previsto el tiempo, chavos. Y aquí algo muy importante que habla este artículo es que básicamente muchas veces además de que se intuye que por, como decíamos hace rato, por lo que vivieron y por sus escritos se puede intuir que ellos vivieron depresión, más no es algo seguro. También se habla de un factor muy importante, que a veces Dios se vale de momentos de dificultad, o se habla de momentos oscuros. Algunos santos lo manejan así, donde incluso la presencia de Dios puede ser que esté efímera o que no esté, pero también es como, o sea, Dios lo permite, pero no porque te castigue o porque simplemente disfrute verte sufrir, sino porque siempre en esos momentos es como lo que la otra vez decía, o sea, ¿cómo puedes descubrir la luz sin antes haber experimentado la oscuridad, ¿no? Es como ¿cómo quieres que se note mucho una vela en el día, ¿no? O sea, exacto. Pues casi no. Entonces, y también se habla de que, aquí lo dice textualmente, el propio Cristo experimentó el drama del silencio del Padre en la más negra de todas las noches, al punto de que suplicara que apartara de él ese cáliz. O sea, y fue en la oración del huerto, en el Getsemaní, ¿no? Cuando Jesús incluso se sintió defraudado bueno, hay escritores que lo expresan así, por el hecho de decir, es que Dios me ha abandonado, y en un momento tan difícil para mí. Entonces el mismo Cristo, en su naturaleza humana, llegó a experimentar tristeza, ¿no? Eso me recuerda lo que estaba hoy en la misa, porque hoy es domingo, chavos. Lo estamos grabando en el segundo domingo de Adviento. Entonces, eso me recuerda lo que decía, que un día son 1000 años para Dios, y 1000 años son un día. Y me acuerdo de eso, ¿no? Porque es como que te dicen que ya está cerca, pero no es el tiempo que nosotros percibimos, sino es un tiempo diferente. Entonces es igual, al querer presentarnos un aspecto así, muchas personas como que quieren que, algo que había escuchado en la escuela, condicionar a Dios de que cumpla lo que es como con él, pero pues tampoco es un padrino mágico. Se llama Cosmo ni Wanda. Y creo que, o sea, la tarea de incluso ir conociendo a Dios es entender que no es como nosotros lo creemos, o sea, no es como nosotros que creemos que es, ¿no? O sea, no es un señor que te ve desde una nube y te dice pecador, 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 santo, pecador, o sea, no. Incluso a veces, o sea, su voluntad es difícil de entender para el mundo, pero eso no quiere decir que lo haga, por decirlo de alguna manera, de mala leche, o sea, siempre es en favor de sus hijos, ¿no? Sí. Y bueno, aquí una frase que yo resalté, dice, ni la vocación a la vida religiosa libra a un cristiano de la prueba espiritual. Y se habla aquí, se puede interpretar de que la depresión puede ser una prueba espiritual para los cristianos, para la gente que cree en Dios. Y es que al final este punto de que ni la vocación religiosa se libra de eso, es porque sigue siendo un ser humano, ¿no? Sí, y es algo que mucha gente luego no entiende, de que hace poco una persona que pues obviamente no decir su nombre, me decía a mí, es que muchos de los servidores son hipócritas, porque no cumplen la ley de Dios, y estoy muy molesto por esa situación. Y yo decía, pues sí. Yo le respondí de una manera así de, pues sí, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, es algo que me recuerda que decía el Papa, y decía que no hay que esperar a ser perfectos para seguir a Dios, ¿no? O sea, porque en muchas oraciones nos llamamos pecadores, ¿no? Entonces, esa misma situación hace que
las pruebas espirituales pues sean muy, muy fuertes, porque quizás una prueba es de que enfrente de toda la sociedad te demuestren que eres pecador, ¿no? Y el chiste es que tú sigues por lo que te dice la sociedad o por la fe, ¿no? O como ha pasado muchas veces de que se va un sacerdote que muchos quieren, ¿no? Alguien dentro de ahí y la gente deja de llegar porque ya no está él. Es como de entonces, ¿por quién ibas? ¿Vas por Dios o vas por la persona? Ajá. Y en general es como distintos aspectos que influyen en la dinámica de un ser humano en, en un ambiente religioso de iglesia, ¿no? Que al final también queda claro, o sea, no justifica, porque a veces decimos, es que soy un ser humano y puedo regarla. Pues la riegas, pero creo que el factor aquí es que estás aprendiendo de ello. Es como decía, ¿no? De evitar. O sea, es como decir, bueno, tomé mucho alcohol, ¿no? Me fui a confesar y me dijeron que ya dejara de tomarlo. Pero ya dentro de un proceso es como poco a poco, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es como dejar, si antes te tomabas 5 cervezas en una hora, ahora pues tal vez te vas a tomar 3, entonces es como poco a poco y tratar de dejarlo, ¿no? Es como, bueno, uno de mis directores espirituales me decía, porque a veces le decía, ¿qué caso tiene entonces la confesión para las personas, ¿no? Porque puedes hacer algo, te confiesas y te libras, ¿no? Pero él me decía, a ver, me lo decía así muy burdamente, a ver, cuando vas al baño, ¿te limpias? ¿No? Y pues sí, pues ni modo que queda ahí todo sucio. Entonces, el punto aquí es que incluso esta cuestión de aceptar tus errores es porque es una oportunidad para básicamente ubicar qué fue lo que cometiste, sentir, o sea, tener la responsabilidad de tus actos y buscar siempre enmendarte, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar de una vez a hablar sobre unos santos que básicamente pudieron haber vivido la depresión, y uno de los primeros es San Agustín. San Agustín incluso es muy conocido incluso por personas no cristianas o no creyentes, ¿no? Y es que su caso es muy, muy interesante, o sea, de cómo vivió su vida, hasta lo que llegó a ser, porque él es considerado uno de los padres de la iglesia, ¿no? Porque por su espiritualidad, por los escritos que dejó, por los conocimientos que de él emanaron, pues fue fundamental para ir creciendo en cuanto a lo que en formación de fe, ¿no? Lo que ahorita conforma la tradición de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, algo muy importante a rescatar es que San Agustín era un joven que estaba en búsqueda como del sentido de su existencia. Y creo que muchos de nosotros nos planteamos eso de decir, ¿por qué soy? ¿Quién soy? Exacto, hacia dónde voy, ¿no? Como muy filosófico. Es típico cuando te preguntan quién eres. Y a mí me acuerdo que una vez me preguntaron eso y fue un sacerdote, me dijo, ¿quién eres? Y yo, Cristian. Y me dijo, no, ese es tu nombre, ¿quién eres? Y yo, un joven. No sé, es como te mira la sociedad, ¿quién eres? Y yo me quedé así. O sea, los del podcast no ven mi cara, pero es como una cara de como, sacado de onda, ¿no? Ajá, como de sacado de onda. Ajá, es como que no sé, o sea, no supe qué responder. Y eso fue como que lo que luego te atrapa. ¿Sabes qué? Creo que, es que es una pregunta que ya luego me tocó escuchar cuando yo asistía a pláticas de confirmación, en algún que otro retiro, y es difícil porque, o sea, como que es muy ambiguo a veces decir, o muy general, o como decir, a ver, entonces, ¿de qué manera quieres que te conteste quién soy? Bueno, pero el punto aquí, regresando a la vida de San Agustín, es que, pues sí, era alguien que buscaba como que el sentido de su vida, pero el problema es que también no tenía un objetivo claro. ¿Y qué hacía? Pues es como un barco a la deriva. Así como, exacto, o sea, como que se metía por varios lugares, como que experimentando y viendo y no se sabe qué ondas. Incluso se dice que él tuvo problemas de excesos del alcohol, ¿no? Y pues era algo muy difícil, sobre todo para su mamá, que era como que quien más sufría el hecho de ver a su hijo así, ¿no? Y es muy importante resaltar eso, que un papel muy importante para que
San Agustín pudiera salir adelante también fue la fe de su mamá, porque se dice que ella todo el tiempo rezaba para que su hijo se convirtiera, para que su hijo encontrara el verdadero camino. Y es una de las formas que más cuando uno conoce la vida de San Agustín como que le recalcan de que a veces no eres tú, a veces no eres tú quien está orando por ti, o sea, es como que a veces es un familiar o un amigo cercano o alguien que no te suelta, ¿no? O sea, que no te deja. Y eso es como que un punto en el cual, y con San Agustín como que te lo dan a entender muy bien, porque a veces digo yo, pero es que ¿por qué no me pasó esto, por eso? Dice, no, es que tal persona está orando por ti. Y a veces aunque sin que te lo digan, o sea, a veces hasta lo sientes como de algo ahí. Y bueno, y ahí va, o sea, también un punto interesante como lo que acabas de decir, y dentro de toda su reflexión, cuando digamos le cayó el 20 y agarró el pedo, como dicen los jóvenes, se dio cuenta de que el vacío que él vivía era porque estaba buscando, según él, básicamente llenar ese vacío con cosas externas. Pero después dijo, y textualmente lo decía, o sea, y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Entonces, básicamente se topó con que Dios estaba dentro de él y él lo estaba buscando afuera, ¿no? Y ahí va, o sea, y se habla un poquito de la terquedad de la gracia, es decir, que como que Dios estuvo ahí metido a través de su mamá, a través de la oración, y básicamente con el apoyo de su mamá y también de un obispo que se llama el obispo San Ambrosio, fueron como que personas muy importantes para que él se convirtiera, ¿no? Y eso es también como dicen, o sea, cuando tú te vas al cielo no te vas solo, ¿no? Entonces siempre hay alguien que te cuida, que te ayuda, que te da como que ese aporte, ¿no? Y en esos casos de San Agustín siento que es algo que muchas personas también hoy en día vivimos, ¿no? A mí a veces me ha pasado de que, perdón, o sea, como que de muchas personas dudar de mi fe, ¿no? O sea, como lo comentaba en el podcast anterior, durante esta cuarentena dudaba, ¿no? Y trataba a veces, habían días en los que actuaba como si Dios no existiera, ¿no? Pero buscas en otros lados, lees hasta ciertos autores, filósofos, pero no, o sea, y es como mencionamos, o sea, a veces hay algo que tú no sabes, tú no vas a entender y no vas a poder palparlo, tocarlo así como tal, pero pues ahí está, ¿no? Te está llamando, o sea, y es que al final, o sea, Dios, si quieres encontrar la obra de Dios es a través de las personas que están al lado de ti, ¿no? Y aquí fueron dos personas muy importantes en la vida de San Agustín. Sí. Ahora, pues él, San Agustín, se convirtió, decidió bautizarse, pero conforme a su proceso de formación, él llegó a ser obispo, pero se habla de que como que estos signos de depresión todavía siguen presentes, pero él, desde su experiencia, recomendaba lo siguiente, decía que la oración, el sacrificio y el trabajo eran indispensables para salir de ese abismo, ¿no? Y para él ocuparse fue un gran remedio. Se dice que cuando estás deprimido, pues no tienes ganas de hacer nada, pero también es porque a veces hacemos siempre las mismas cosas, ¿no? Sí, es que algo que a veces, yo pienso que ¿cómo explicarlo? Más fácil, es cuando tú quieres cambiar algo, no puedes seguir viviendo igual. O sea, no puedes seguir y quiero hacer ejercicio y no te puedes ir levantando a las 12 del día, ¿no? O quiero comer menos y sigues pidiendo 5 tacotes con harta cebolla. Para los que no comieron, lo siento, pero también yo tengo hambre. Pero así es, o sea, siempre tiene que haber un cambio, o sea, algo en lo cual pues te haga decir que ya no estás haciendo lo mismo. Exacto, o sea, como esa familiar que te digo, estaba tomando su medicamento porque ella está medicada pero cuando se empezó a sentir bien lo dejó y se quedó en las mismas, ¿no? Entonces como que ese cambio fue muy muy temporal, porque al final es eso, o sea, quieres salir de esa situación, busca ayuda, ¿no? Y también ocuparse, porque a veces cuando no ocupamos la mente todas esas o sea, y San Juan Bosco lo decía muy bien, o sea, a veces el ocio, el no hacer nada es una manera muy sencilla de que el demonio entre, ¿no? Sí. Yo pienso, por eso es que me gusta mucho, no es por decir como que es el mejor, ¿no? Pero me gusta mucho el Carisma Salesiano porque es como de que
tienes que chambear, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y mucha gente dice, es que ¿para qué? ¿No? O sea, pues es que es chambear, como decir, para que con esas mismas obras y actos, pues tú llegues, ¿no? A la santidad. Pero vamos a pasar al Y solamente aclarar, en Ajá. algunos casos es eso, en otros posiblemente, y Sí, no otra sea situación. lo recomendable, pero puede ayudar. Pasamos al siguiente santo, San Ignacio de Loyola, el fundador de la congregación de los jesuitas, ¿no? No sé por qué pensé que iba a decir carmelitas descalzos, perdón. No. Pues él, digamos que en su juventud era una persona que lo que le importaba era como que resaltar, y Ujú. incluso en su época hubo una temporada de guerra, entonces él se va a una misión, por decirlo así, y él sufre un accidente, y a partir de ahí empieza un periodo como precisamente de sufrimiento para él. Después eso le ayudó a convertirse, a creer en Cristo, pero pasó por un periodo que aquí se le dice de periodo de escrupulosidad, es decir, y textualmente se dice, se refiere a la tentación de sentirse siempre en grave pecado por cada mínima falta personal en el cumplimiento de los deberes y la vivencia de las virtudes. Es decir, que es sentirte muy atado por decir, Ah, me acuerdo. es que tengo Ajá. miedo a condenarlo por cualquier cosa que pueda hacer, ¿no? Y eso me recuerda cuando una vez, no sé si sea cierto, la verdad, así Ujú, que no vayan a decir que yo lo estoy ujú. diciendo como tal. Que una vez que si se lee a detalle la Biblia, supuestamente hasta ir al baño es pecado, ¿no? O Pero sea, yo dije así como que pues es no, que o más sea, bien es ajá. como O sea, cuando... es la interpretación que luego la gente Ajá, le da, sí, ¿no? ajá. Ajá, entonces eso mismo es como que ahora imagínate tener todos esos conocimientos o sensaciones y que todo lo que tú hagas es pecado, ¿no? O sea, es como que vives en una ansiedad Ujú, sí, muy sí, sí, o fea, sea, ¿no? Muy de fea. decir, es que ya no puedo pensar nada, ya no puedo expresar nada porque posiblemente tenga ese Ujú. temor de condenarme, ¿no? Sí, Y incluso se habla de que llegó a pensar en el suicidio, ¿no? O sea, pues. bueno, yo me puedo, o sea, desde mi punto poniéndome los zapatos de San Ignacio, es decir, imagínate pensar todo el tiempo en eso, y caes en en cierta desesperación, y lo que necesitas o lo que en ese momento piensas es acabar con eso de ser como Que fuese, ¿no? te duele, o sea, que Ajá. te molesta, ajá. Y una de esas maneras es el suicidio, ¿no? Pero ahí va, o sea, eh, él se refiere a estos momentos de tristeza, de profunda depresión, por decirlo así, como la desolación, pero esto le ayuda a tener como un encuentro personal consigo mismo, y de ahí que esto sea pauta para sus ejercicios espirituales, los ejercicios ignacianos, que Ujú. son ejercicios espirituales que precisamente nos ayudan a encauzar la obra de Dios, la voluntad que quiere sobre nosotros, y también ubicarnos cómo nos sentimos nosotros con nuestra existencia, reflexionar sobre nuestros actos, y también para tomar alguna decisión importante, y sobre todo del tipo de vocacional, ¿no? Y gracias a esta, o sea, de todo esto que vivió, Ujú. sacó algo muy bueno que fueron los ejercicios, que Ujú. esto fueron como que una herramienta que él se creó para poder ir saliendo adelante, ¿no? Mm, Y aquí dice algo muy importante, la desolación dice que Dios la permite para sacudirnos como pecadores y llamarnos a la conversión, ¿no? es que es Y como cuando te encuentras, ¿no? O sea, contigo mismo, o ujú, sea, te tienes que enfrentar, ¿no? O ujú, sea, igual como, hay muchas frases y por las frases como que yo reflexiono mucho, que es de que hasta que no enfrentes tus miedos no vas a poder salir de ahí, ¿no? exacto. Entonces es también poder enfrentarte a la depresión, a ocuparte, a decir, tengo que hacer algo y lo Ujú. voy a hacer, ¿no? O sea, Y bueno, también en este artículo dice, la depresión puede ser un gran desafío espiritual y una excelente oportunidad de crecimiento. Y aquí se habla de las crisis, que a veces, bueno, hablando de un tema específico como la iglesia, cuando tú estás ahí puedes llegar a tener crisis de fe, mm, cuestionarte sobre varias cosas y sentirte como confundido y sin la respuesta, ¿no? Pero siempre que te animas a desenmarañar todo eso, esa crisis se convierte en una oportunidad para crecer. mm, Y creo que también, si es que al escuchar eso tú te sientes identificado un poco y no sabes cómo salir, también el buscar algo, la confesión y la dirección espiritual como que puede ujú. ayudarte a eso, ¿no?
Y bueno, vámonos a la siguiente santa, o es una santa, y se llama Juana Santa Francisca Freimont de Chantal. A ver si no No, pronuncio ese no mal lo su nombre, dijimos mal. Ajá. porque pues sí, o sea, pues no es la primera vez que lo escucho. Sinceramente son demasiados santos en el mundo que conforme vas investigando te vas enterando de algunos que ni siquiera te habías topado. Pero bueno, dice que la historia de esta santa es que durante cierto tiempo vivió muy bien con su esposo Ujú. y con sus hijos, pero lamentablemente falleció y se tuvo que ir a la casa de su suegro, pero como Mm. que había cierto como choque entre ella y su suegro, y a pesar de ello esta santa llegó a, bueno, por esta cuestión tensa llegó, se dice que llegó a padecer depresión, pero lo que la ayudó a salir adelante fue mantener la alegría y responder a las crueldades de su suegro con caridad y comprensión. Ahí te va, también para que ubiquemos esto. Porque a veces se critican a las personas, por decirlo así, religiosas o creyentes, porque Ujú. se dice que somos como adictas al sufrir. Porque muchas veces se nos invita a sufrir con alegría. Pero ahí te va. Creo que es un término que está mal entendido, Ujú. porque no es que yo diga, ay, cómo amo sentir feo o me Vamos a encanta, ajá, flagelarme. exacto, Hacia... no es así, o sea, más bien es como, pues, si estás viviendo esa situación, no es como que si tuvieras un control y la adelantaras, Ujú. sino que es una situación que es parte de tu vida y la vives, pero aquí el punto es cómo es que la estás viviendo, es decir, por ejemplo, si perdí un ser querido, me Ujú. dolió mucho, quizás lloré, quizás me sentí triste, pero está en mí cómo es que salgo de ello o cómo es que Ujú. estoy viviendo eso. Si desde la fe, es decir, ofreciendo mi sufrimiento por el bien de otros o estancándome más, ¿no? Y es que es algo a lo que, bueno, yo vuelvo hoy en Ujú, día en la cuestión del libertinaje. La gente no le gusta, en primera no le gusta encontrarse con lo que pasa. ujú, En segunda, malentiende muchas cuestiones dentro ujú. de la iglesia, porque es igual como yo platicaba el podcast pasado. eh, yo creía que era puro hincarte, rezar y Ajá, sí, sí, decir sí. Dios es bueno, ¿no? Pero ya cuando lo ves es como que sí, Dios es bueno, pero tú también es de poner de tu parte en muchas cosas. Que sí, que hay muchas cuestiones sobre pues el celibato, sobre cuestiones de apoyo social en Ujú, sí, diferentes sí, sí. causas que a veces la iglesia no está inmersa. Pues uno dice, bueno, no, pues sí, pero el objetivo es otro, o sea, la Ujú. forma de vivir es diferente y más que nada es como una forma de vida, ¿no? Entonces estas situaciones ya entrando a la como que depresión o la fuerza o como es decir, sufrimos con alegría, pues no es necesariamente eso, o sea, es que nuestro estilo de vida es diferente, ¿no? O sea, cambia O mucho. sea, o quizás la alegría viene de la esperanza, es decir, quizás ahorita estoy pasando por esto y tengo presente que de esto va a salir algo bueno. O Ujú. las cosas vienen, o sea, las mejores cosas están O por todo a venir. su tiempo. Aunque a veces parece que es como muy choteado esto, pero cierto, Muy ¿no? trivial. Más bien es como decir, o sea, agarra el pedo, ¿no? O sea, decir, No, es como mi pleito con muchas personas que no lo entienden. Yo siento más que es que no lo entienden. No que su fe no esté bien, no que no sepan, sino que no lo entienden. Que es de, voy a dejar que pase esto porque Dios lo dirá a su tiempo. Y yo digo, bueno, Dios lo va a decir a su tiempo, ¿no? Pero mientras tú sigues actuando igual, sigues sin hacer oración, o ujú, haces mucha oración, pero pues no sabes a qué, ¿no? O sea, solo oro por las familias, oro por esto. Pero es como dicen, o sea, ayúdate que te ayudaré, ¿no? O sea, si tú estás trabajando en ti, en formándote, en estar bien ujú, en tu fe y todo, o sea, Dios también va a estar ahí contigo, ajá, ¿no? O sea, no solo es dejarlo pasar porque ya es como pasó. el ejemplo, es como un meme que vi la otra vez que un niño le estaba pidiendo a Dios que le ayudara a pasar el examen del siguiente día, ¿no? Y estaba Ujú. sentadito en su cama y que Dios agarra y lo pone en su escritorio para que siga estudiando, ¿no? O sea, Ujú. creo que es la mejor explicación gráfica para eso, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente santa que se llama Juana Francisca Fray. Ah, no, esta ya la había dicho, Ya. ¿verdad? Perdón. Antes de pasarnos a la siguiente santa, también una persona muy importante en la vida de la santa de la que estábamos hablando fue San Francisco de Sales.
Y de hecho, a rato vamos a hablar de él, porque también se habla de eso, ¿no? De que él posiblemente vivió depresión. Y él le dio un consejo muy importante para la vida de esta santa. Y le dijo: refrésquese con música espiritual, que muchas veces ha provocado al demonio cesar de sus artimañas. También es útil trabajar activamente y con toda la variedad posible para desviar la mente de la causa de su tristeza, ¿no? Ahí para que también le anoten, ¿no? Pero sí, bueno, es un consejo, ¿no? Apúntalo, chavo, apúntalo. Y bueno, vamos a la siguiente. Es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o Edith Stein. Edith Stein era, digamos, su nombre. ¿De nacimiento? Sí, de nacimiento. Ya después se puso Santa Teresa de Benedicta de la Cruz cuando entró al convento. Pero ella, la historia de ella es que le tocó vivir el periodo de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los judíos, y ella pues básicamente nació judía, pero también se creció en el ateísmo, o sea, básicamente no tenía a Dios. Y bueno, dentro de sus escritos se habla de que ella decía: me encontré gradualmente en profunda desesperación, no podía atravesar la calle sin querer que un carro me atropellara y no saliera viva de ello. O sea, imagínate. Es como decir: ya me quiero morir, por favor, alguien que me ayude a matarme. Ajá, y es que... Yo así lo percibo. A ver, también algo muy importante. Creo que la mayoría de nosotros hemos llegado a pensar eso, ¿no? De decir, ya desearía acabar con este sufrimiento y querer perder la vida, ¿no? Sí. Pero a veces es de ratos que piensas eso, pero ya el hecho de tenerlo muy presente es algo que también, pues ya no es fácil de quitarlo de tu cabeza, ¿no? O quizás no tanto como decir de perder la vida, sino de qué pasaría si yo me muero. Exacto, ¿no? Y esa simple pregunta que uno dice: ay, es que solo la pensé porque sí, ¿no? O sea, tiene un trasfondo muy fuerte, ¿no? En lo que te sucede. Que a ver, o sea, si tienes pensamientos suicidas, pues también busca ayuda, sobre todo como para ir encauzando por qué están, o sea, para ir ubicando por qué te sientes así, ¿no? De ella también, bueno, muchos de los factores que influyeron en el que ella se sintiera así fue que fue despreciada y humillada por ser mujer y de origen judío, ¿no? Edith sufrió intensamente de depresión, o sea, pues también a veces, ¿cuántas mujeres no han sufrido esa parte del acoso por ser mujeres? Y bueno, como decíamos hace rato, el contexto en que ella vivió fue la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los judíos, y pues fue como un doble estigma, por decirlo así, ¿no? Y es que era más fuerte antes, ¿no? O sea, ahorita podemos ver muchas cuestiones de lucha, de decir ya no nos dejamos, ¿no? Pero antes era más fuerte, o sea, con decir que ni podían votar, o sea, no debían salir de la cocina y atender a los hijos. Exacto, entonces, ¿no? Esa cuestión ya de por sí, de querer salir adelante en un mundo de hombres, o sea, remontándonos a ese contexto, pues era más fuerte, ¿no? O sea, le pegaba más. Y bueno, ahí va algo muy importante. Ella se topó con una obra de Santa Teresa de Jesús y que le ayudó como a encontrar eso que le hacía falta en Dios, ¿no? Y decía así: abrazó entonces la gracia con tanta sed de que ella sacaba fuerzas para lidiar no solo con sus dolorosos sufrimientos, sino también con las tinieblas mortíferas del nazismo, ¿no? Y aquí algo muy importante, bueno, ella vivió eso y la fe le ayudó a salir adelante, pero fue perseguida y murió en los campos de concentración. O sea, y si te pones a pensar, dices, entonces, ¿para qué fregados Dios se presentó en su vida si al final valga la redundancia, su destino fue depresivo, ¿no? O sea, fue una muerte, ¿no? O sea, muy fea. Exacto, pero aquí lo importante es que a pesar de ello, Dios le ayudó a enfrentar todas esas situaciones con paz, con serenidad y con fe, ¿no? Y es como, la otra vez se la recomiendo, la película de Silence o Silencio, que es una película religiosa. Bueno, también tiene un mensaje un poquito a veces difícil de comprender, a mí me tocó asimilarlo, pero por ejemplo se habla de las el periodo de las misiones en China, ¿no? Y que cómo es que perseguían a los chinos, a gente practicante cristiana, ¿no? Y su mismo gobierno, ¿no? Y cómo ellos a pesar de eso sufrían con fe.
Y por eso es que los mártires son muy importantes para la iglesia, porque nos enseñan a defender la fe, a pesar de todo, ¿no? Y este artículo referente a ella dice, fue capaz de brillar hasta en las tinieblas, ¿no? Ay, no, o sea, es que, bueno, yo lo pienso y digo, debes de tener una gran fe que yo siento que a mí me costaría mucho, o sea, debes de tener una gran fe para poder aceptar eso, más en ese entonces, pues, del nazismo y vivir todo eso, no sé, o sea, me sorprende más el aspecto de la fe, ¿no? O sea, de mantenerte firme en esos momentos de los cuales, que es una persona ordinaria, tipo su servilleta, o sea, sería muy de Dios, ¿dónde estás? Libérame, me abandonaste, ¿no? Pero, exacto, ¿no? ¿ves? La fe que tenía, o sea, era muy, no sé, creo que es muy digna de admirar en esa situación. Y de hecho, bueno, me recuerda a un libro que hace poco leí del diario de Ana Frank, creo que la mayoría lo han leído en secundaria o en prepa, y precisamente se habla de cómo la protagonista, una niña llamada Ana Frank precisamente, le toca vivirla en esa época precisamente en que esta santa vivió, y dentro de sus escritos se habla de una gran madurez para aceptar ese contexto, porque básicamente su familia quería salvarse, su papá quería salvar a toda su familia de ser capturados porque ellos eran judíos. Y pues bueno, ya no les voy a poner spoilers para que lo lean, pero el hecho de cómo la niña va asumiendo esa situación es como también de que no cualquiera acepta vivir una adversidad, desde los ojos de la fe y desde una actitud más serena, ¿no? Y vámonos con el último. Bueno, ahí va. Este no está en la lista de los 8 santos del artículo de Aleteia, más bien lo agregué por aparte, y fue San Francisco de Sales. ¿Y por qué? San Francisco de Sales, como decíamos en el podcast pasado, nosotros formamos parte del movimiento juvenil salesiano, que pertenece a la congregación de los salesianos de Don Bosco, y una de las bases fundamentales de este carisma ha sido San Francisco de Sales, por eso es que se llama salesianos, ¿no? Es el santo de la amabilidad, ¿no? Y ahí va, se dice que siendo muy joven comenzó a tener el pensamiento constante de su propia condenación, estando seguro de que iría al infierno. Imagínate todo el tiempo pensar en eso, o sea, de que decir, no, la neta, yo ya. Ajá, decir, dar por hecho. No, es como decir, no, San Pedro no me va a abrir. Ajá, dar por hecho que ya te vas a condenar. Algo un poquito similar a lo de San Francisco, a lo de San Ignacio de Loyola, ¿no? Y dice que incluso, pues, era tanto su tristeza que llegó a perder el apetito y sufrir noches continuas de insomnio, repercutiendo en su salud. O sea, básicamente, pues ya estaba muy mal, ¿no? Ya estaba casi colgando los tenis, ¿no? Incluso decía que se temía que enloqueciera por su falta de sueño, ¿no? Y bueno, de hecho creo que sí es algo importante aquí, bueno, ya después hablaremos de eso, pero tanto era su angustia que vivió así por mucho tiempo, pero en su desesperación, que creo que eso es algo en donde coincidimos varios de nosotros, a veces en los momentos de tristeza, al no saber qué hacer, y de hecho me siento más identificado yo porque viví algo similar, no encuentras más que Dios, ¿no? Y a veces puedes estar alejado de Él, pero si te topas con una situación difícil, es como que pareciera que se abriera una pequeña ventanita y era así como, puede ser que por aquí, ¿no? Y es la ventana de Dios. Bueno, sonamos bueno, estoy sonando como señora, pero perdón, sin ser despectivo, pero sí es cierto, o sea, a veces en tu desesperación, pues ¿qué te queda? Y hay que ser sinceros. Quizás no es correcto a veces encontrar a Dios solamente en momentos difíciles y después olvidarnos de Él, que eso no es lo ideal, pero si esa situación te ayuda a encontrar a Dios y después optas por seguirlo a lo largo de tu vida, creo que ese es el punto interesante, pero es que igual, o sea, es que no podemos delimitar como que una forma de acercarnos a Dios, ¿no? O sea, a veces es como dicen, ni siquiera somos nosotros, a veces es Dios mismo que ya en ese plan nos tiene ahí, ¿no? Es como, o sea, algo que les voy a contar y no voy a decir gran cosa, pero pues es cierto. Yo entré a Don Bosco, pues, a llegar ahí con los salesianos,
no por una causa difícil, sino que por casi por un accidente, ¿no? Por una falta de responsabilidad de mi parte al buscar mi sacramento de confirmación. No entré porque me doliera, me pesara algo así. En cambio tengo conocidos muy cercanos, que puedo llamar como mis hermanos, mis hermanas, que han entrado ahí porque les pasaron cosas que la verdad yo digo que fuerte, ¿no? O sea, familiar, personal, no sé, o sea, cosas muy fuertes. Entonces ahí es donde nos delimitamos a decir, no solo podemos entrar por una causa difícil de dolor, pero tampoco solo podemos entrar por algo así como que, es que quiero seguir a Dios, ¿no? Hasta eso, ese contexto es como que el que nos puede, como que permitir que tanto vamos a estar ahí, porque es cierto, o sea, a veces es como que, bueno, al final, ¿qué más queda, no? O sea, Dios, porque yo tengo un compañero en la uni que él pues desde el primer semestre se canta ateo, ¿no? O que no cree en Dios. Yo pues me llevo muy bien con él, no le digo nada. Respeta su punto de vista. Sí, él respeta el mío. Hasta que le pasó que toda su familia le dio COVID, me habló preguntándome qué onda y me dijo que estaba rezando mucho porque de toda su familia en su casa eran 5 o 6. Y él no se contagió. Fue el único que no le dio COVID, el único al cual no le dio así ninguna, nada, ni un síntoma ni nada hasta el día de hoy. Y es raro porque él fumaba mucho, podríamos decir que era más propenso a darle, ¿no? Muchos creemos que tenía una enfermedad en los pulmones, pero no, o sea, su familia que se veía más sana le dio, entonces, pero él no tanto pensó por él, sino pensó por su familia. Entonces es ahí como que se puede hacer oración, ya que si sigue a Dios hoy en día o no, no sé, no he hablado con él, pero es como dice Javier, o sea, a veces es como de, pues, ¿qué más queda? O sea, pues Dios. Sí, o sea, ahí va, un punto a aclarar, y esto me lo dijo un padre una vez, o sea, me decía, o sea, no seas tarugo, me dice, ¿no? Es muy común que nos digan eso. Si ya en un momento difícil encontraste a Dios y ves que hay una oportunidad y de encontrar la verdadera felicidad en Él, ¿por qué te vas a alejar? ¿No? Y creo que es un punto a discutir, esta parte de que si encontramos a Dios en alguna situación, pero a veces, sobre todo en momentos difíciles, cuando ya nos sentimos bien, ya es como, bueno, pues ya me ayudaste, órale, ya. ¿No? Lo queremos tratar como, es como les decía, como querer condicionar a Dios como una medicina o así, de que bueno, ya me deja de doler la cabeza, dejo el paracetamol. Exacto. Que tampoco es bueno tomar paracetamol tanto, pero pues Dios no es la misma situación, ¿no? Yo lo sentiría más como con ejercicio, o sea, si ya te diste cuenta que es difícil, te cuesta, pero al final te ayuda a hacer ejercicio, pues para qué lo dejas, ¿no? O sea, en cambio, pues con Dios yo siento que es casi igual. Ajá, y vamos a hacerlo como algunos memes, o sea, vamos a pasar, lo dejamos ahí y si te sirve, órale. O sea, es un punto de vista al final, ¿no? Sí, bueno, y resulta que dentro de su desesperación, él entró dice que entró a la iglesia de San Sebastián en París, arrodillado ante la imagen de la Virgen y pronunció la famosa oración de San Bernardo que dice más o menos así: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he ido decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza a vos, acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre, no desechéis mis súplicas, antes bien, escucharlas y acogerlas benignamente. Y pues se dice que al pronunciar con mucha devoción esta oración, San Francisco se recuperó, y empezó su camino de conversión y llegó a convertirse en un gran obispo, ¿no? Y aquí, bueno, ya para ir cerrando este momento, hay que checar algunas cosas importantes. Desde la fe, se habla de que cuando pases por momentos de desolación, de tristeza, es importante recurrir a Dios a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la misa, ¿no? Son muy fundamentales para ir como que llenándote de Dios, ¿no? Pero también se habla de que es necesario, y ya con el avance de la ciencia, que por cierto no está peleada dentro de la religión, ya después hablaremos de eso, se dice que, o sea, también tienes que recurrir a un profesional, ¿no? En este caso a un psicólogo,
Números en la descripción. No podemos dar terapia a ninguno de los dos. Y ya si de plano estás mal, pues ir con un psiquiatra que te medique, ¿no? Creo que eso es muy importante para ir de la mano. Hay una frase que en lo personal no me gusta, que dice, ¿por qué voy al psicólogo si Dios es el mejor psicólogo de todos? Pero ahí te va, quizás tú estás convencido de eso, yo no, porque creo que por eso Dios manda gente, o sea, si Dios te manda gente, por eso aquí dentro de los casos de los santos, hubieron personas que fueron fundamentales en la vida de ellos para salir adelante. Caso de San Francisco bueno, San Agustín fue... Y San Ignacio. Ajá, bueno, sobre todo de San Agustín estuvo su mamá y un obispo, ¿no? Y de la santa que hablamos después, de Juana Francisca, pues también estuvo muy presente la figura de San Francisco de Sales, ¿no? Entonces, creo yo que también Dios manda a personas como los psicólogos, como los directores espirituales, que a través de las enseñanzas de Dios pueden acompañar a esa persona, y enseñanzas de Dios y a través de la misma ciencia que ellos han estudiado, ¿no? Digo, eso es lo que yo... Y es algo que dicen muy común de ¿para qué va el psicólogo si no estoy loco, no? Ajá. Pero pues es un prejuicio, yo lo llamo más así, un prejuicio de entenderlo. Tampoco es como que el psicólogo te va a resolver todas tus dudas, porque pues no, o sea, algo que queda muy claro y es como un spoiler de una terapia es de el cambio surge hasta que tú quieres, ¿no? O sea, hasta que tú te decides ir y afrontar esas situaciones, porque si tú vas porque te obligan, porque te regañaron o por algo, a veces tú no llegas a comprender la terapia igual. Y con Dios yo digo, bueno, pues sí es cierto, o sea, yo puedo hacer oración y todo, pero es como lo decía antes, o sea, sé que también tengo que trabajar en mí, o sea, sé que también tengo que esforzarme para cada día ayudarme a ser mejor, ¿no? O sea, no solo puedo dejar, no toda la chamba es de Dios, pues, o sea, sino que Dios nos ayuda cuando ve que nosotros sí queremos. Ajá, y al final, ¿qué estoy haciendo, no? Y algo también muy importante de recalcar es que esto de los estigmas que tú decías de ir al psicólogo, o de los prejuicios, no solamente las personas que tienen problemas emocionales, man, hasta para tomar alguna decisión importante en tu vida necesitas como de esta parte de la escucha, ¿no? Y pues es importante, digo, al final es una ayuda que sirve. Quizás algunos no estén de acuerdo y pues busquen otro tipo de apoyo, pero es como que... Mientras no sean vicios, no hay bronca. Exacto, ¿no? Ya después hablaremos de un tema así. Sí. Y pues es eso. Javi quiere hacer un bar católico, de una vez les aviso. Bueno, de hecho hay un tema muy importante que posteriormente hablaremos sobre esa cuestión del alcohol y la fe, ¿no? Pero pero bueno, al final es eso, o sea, es muy importante el trabajo espiritual de la mano con el proceso que vas desarrollando, ¿no? Y creo que Dios te va a poner en el camino situaciones y personas que te van siendo beneficiosas para ti, para tu crecimiento. Y si tú que me estás escuchando estás pasando por algún momento así y te identificaste con lo que te acabamos de decir, recuerda que pues no eres el único, hasta los santos han pasado por esa situación. Hasta Jesús. Pero dentro de los ejemplos de su vida hay siempre esperanza. Y también dentro de sus ejemplos es que pues siempre buscar la ayuda y ahora sí que fajarte tus pantalones y órale, ¿no? Y solamente eso, o sea, creo que esa es la invitación. Digo, si te puede ayudar, adelante, busca ayuda. Y más ahorita en estos tiempos de encierro, muchos necesitan de esa ayuda. Siéntete escuchado por Dios y también ten presente y esto te pueda dar esperanza, que los momentos de crisis son para crecer, ¿no? Y pues no sé, ¿algo más que quieras decir? No, pues, chavos, no estén tristes, amén. No, sí. O sea, pues, dense la oportunidad de conocer o mínimo investigar un poco más sobre la cuestión de la depresión, o sea, entenderlo un poco más. Igual, o sea, de los psicólogos, que no es tanto para fomentar que vayan a un psicólogo como tal, pero que sí estaría muy bien conocer un poco más allá de todo lo que pasa. Y pues también, o sea, algo que yo muchas veces he usado como un mantra es de que, o sea, no buscar la alegría, o sea, pues porque tú no la buscas, sino desde ese punto crearla, ¿no? O sea, porque exacto. Si tú buscas un lugar donde sentirte feliz, vas a buscar, pero mientras no estés tú
constante de decir que voy a generar yo también alegría, pues no puedes. Y es igual con tus pensamientos, tus ideas, tus palabras y así. Y sí, al final la alegría cuesta trabajo, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Acuérdense de seguirnos, escucharnos o en YouTube o en Spotify, ahí vamos a estar, somos Fe para Miopes. Posteriormente ya iremos creciendo en otras redes sociales. MySpace. Y pues, si tienen algún mensaje de manera personal que decirnos acerca de este tema, pues ya los vamos a leer. Y pues muchísimas gracias por dar este tiempo de escucharnos. Recuerda que Dios te quiere mucho y por eso es que te manda todo aquello que pasa en tu vida para bien tuyo. Y pues anímate a dejar de ser miope y ponerte los lentes de la fe. Para miope. Sale pues, eso sería todo. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós, bye.